Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de introducción al Nuevo Testamento. Estamos ya al final de esta cursada, es la última semana, así que bueno, vamos a tratar de aprovecharla. Espero que los temas que hemos abordado en clase hayan sido y sigan siendo significativos para poder entender de manera generalizada el mensaje del Nuevo Testamento. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, esta clase y la otra, espero que nos dé tiempo a hacer un recorrido más puntual respecto de los libros del Nuevo Testamento para reafirmar algunas cosas y para descubrir algunas otras que nos van a permitir conocer mucho más el Nuevo Testamento. Así que bueno, voy a compartir la pantalla y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los evangelios, ¿verdad? Los evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles. Ah, Voy a compartir la pantalla. Muy bien, voy a tratar de eh, ser claro, no me voy a tener mucho en algunas cuestiones para que podamos ver todo lo demás. Bueno, vamos a abordar en primer lugar al Evangelio de Marcos. Entendemos que es el primer evangelio que se escribe. Bueno, como datos introductorios, cuando ustedes deseen leer todo el evangelio, deben reconocer que es un escrito que ha sido escrito entre el 70 y 75 de nuestra era, es decir, después de Cristo. Y es el Evangelio que se le ha dado el título según San Marcos, ha sido la obra más influyente del Nuevo Testamento y la historia de Occidente, por la sencilla y poderosa razón de que gracias a Marcos, y a su atrevimiento de fijarla por escrito la vida mesiánica de Jesús, podemos conocer, ¿no? Esta biografía, entre comillas, de Jesús, eh, de lo que él significó. Hasta antes de que se escribiera Marcos, todos los escritos que tenemos, no, ninguno había tomado la tarea de describir al Señor y Marcos lo hace. El autor acepta y desarrolla un tipo de teología paulina centrada en la muerte de Jesús. Recuerden que les dije, hermanos, que los evangelistas difieren en muchas cosas, pero coinciden en una en esencial, que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesús. Los cuatro evangelistas terminan sus relatos con este evento sublime. Le debemos a Pablo que él haya sido el que puso en el centro del mensaje del Evangelio la muerte de Jesús y su resurrección. Pero, Marcos va mucho más allá. Marcos va a interpretar que eso, ¿verdad? Esa muerte eh, tiene que tener un trasfondo, tiene que tener un sustento, y en este caso debía ser la vida de Jesús, el mensaje de Jesús. Así que interpreta esto Marcos, el conjunto de su vida, como revelación definitiva del Dios bíblico. Es decir, para Marcos, Jesús es la manifestación total y final de Dios como cumplimiento de las promesas de Israel y que, en el caso de Marcos, va a abrir sus relaciones a todas las naciones. Marcos es un libro que los eruditos lo han fijado como un escrito que se lleva a cabo en Roma por una curiosidad interesante que tiene que ver con el relato de la mujer o de la viuda pobre, que dice el relato que echó dos leptas o dos blancas, es decir, un cuadrante. El cuadrante no se usaba como moneda de curso legal en Israel. Era una moneda insignificante, pero que solo se hacía en Roma o solo se tenía en Roma. Entonces, con esta aclaración que hace Evangelista, nos hace pensar que su auditorio es un auditorio romano. Por lo tanto, el mensaje que Marcos trae respecto de Jesús es un Jesús que está abierto para dar salvación a todas las naciones. En el caso de Mateo y Lucas van a tomar como base la estructura de Marcos
y la van a añadir a sus propios textos, ¿verdad? Pero Mateo lo va a plantear de alguna manera, va a agregar cosas y Lucas de igual forma. ¿Cuál es la teología que encontramos en el Evangelio según San Marcos? Bueno, la primera tiene que ver con que el evangelista va a identificar la historia de la revelación de Dios con la vida de Jesús. Hay una simbiosis perfecta entre lo que Dios se ha manifestado, en lo que Dios ha querido ser y la vida de Jesús. Y no solo con su muerte y Pascua, como suponía Pablo, que es lo que les decía. O sea, Marcos dijo, o sea, no podemos solamente hablar del Cristo que murió y resucitó sin saber qué fue lo que hay detrás. Por lo tanto, debemos entender que el Evangelio de Marcos no es un texto filosófico, no es un texto de teología moderna, tampoco es un tratado de ley o de moralidad, sino más bien una biografía, entre comillas, porque incluso podríamos ni deberíamos catalogar el término biografía en términos modernos, porque incurriríamos en un error. Pero sí podemos decir que Marcos va a establecer un tipo de biografía pascual del Jesús crucificado, ¿no? Para Marcos, no solo la muerte de Jesús es importante, sino también su vida, su mensaje. Si su evangelio no es una aretalogía, es decir, el evangelio de Marcos no es un tratado de virtudes ejemplares de Jesús, es decir, no es una biografía que nos trate de reflejar a un hombre buenito, un hombre educado, un hombre respetuoso, ¿no? Como un filósofo griego, perdón, un filósofo judío muy importante que nace en Alejandría llamado Filón, escribió obras, ¿verdad?, de corte moral, de corte ético, en el caso de Abraham, en el caso de Moisés. El Jesús de Marcos, ¿no es cierto? No es un hombre virtuoso en términos griegos, ¿no es cierto? O sea, Marcos no quiere presentar a un hombre, como dije, sensato, prudente, bonito, no. Más bien, el Jesús de Marcos, permítame decirlo así, es un Jesús apasionado, es un Jesús que camina mucho, que viaja mucho, que está constantemente en movimiento. Un Jesús que tiene poder sobre la naturaleza, los demonios, las enfermedades, que tiene poder y autoridad, ¿no es cierto?, con el poder de su palabra. Es un testigo de Dios. Es Dios mismo en la tierra. Por eso, Jesús, desde la perspectiva marcana, no es un tratado de virtudes ejemplares. No quiere decir que Jesús no haya sido bonito. Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí, pero ese no es el enfoque que Marcos le quiere dar a Jesús. Marcos también no va a narrar sin más la vida de un profeta. O sea, no va a ser una historia insípida, una historia desarticulada, como algunos escritos apócrifos judíos de aquel tiempo, ¿no? En donde se tomaba un personaje famoso, Enoc, Abraham, Moisés, etcétera, ¿verdad? Y se narraba cómo era la vida de ellos, como si fuera un cuento o una narración. Marcos no va a contar la vida de un hombre pasado. Es interesantísimo. Ya lo vamos a ver cuando abordemos más evangelios sinópticos, pero es interesantísimo que Marcos siempre va a hablar, aun cuando se escribió 30 años o 35 años después de que Jesús murió, va a hablar como si estuviera presente Jesús, ¿no? Su estilo de redacción nos hace pensar que Marcos no está hablando de un hombre que murió hace 35 años o que nació hace 70 años o 68 años, sino más bien es un hombre presente, ¿verdad? Para Marcos, el Evangelio, la buena noticia es de alguien que no ha muerto, que está vivo, que está vigente. Por eso vemos a un Jesús vibrante, como lo plantea Marcos. Más que su mensaje de Jesús, como suele pasar con los profetas, recuerden que los profetas era importante lo que ellos decían, pues más que eso,
Para Marcos importa su destino personal, toda su historia de vida, sus relaciones familiares, su educación, su contacto con Juan el Bautista. A Marcos le interesa mostrar a un Jesús llano, ¿verdad? A un Jesús llano, sincero, accesible a todos, sin cobijarlo con tantas frazadas de teología, ¿no? O sea, la historia que nos cuenta Marcos de Jesús es una historia vibrante de pasión y a eso le debemos los aspectos teológicos de Marcos. Por eso Marcos es evangelio, ¿verdad? Una buena nueva, una nueva noticia. Su protagonista de inicio a fin es Jesús, porque en Marcos 1.1 dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y el final corto de Marcos dice que, bueno, Él resucita, presenta a las mujeres y les dice, vayan a Galilea. ¿Es un hombre virtuoso? Sí, por supuesto. Es un hombre de Dios. Habrá testimonio de la gente que le dirá a Jesús, ahora reconocemos que vos sos un hombre de integridad. ¿Es enviado por Dios como profeta? Por supuesto que sí. Habrá testimonio que digan, oh, unos dicen que sos Elías, otros dicen que sos Jeremías, otros dicen que sos otro profeta. Jesús tiene manifestación de misterio, claro, porque están los aspectos epifánicos, ¿no? Lo glorioso, lo sobrenatural. Este Jesús que va a transfigurarse, este Jesús que se escucha una voz en el cielo y que desciende el Espíritu en forma de paloma. Bueno, sí lo es, por supuesto que sí. Sin embargo, estos tres rasgos, aunque son profundamente importantes, no bastaría para definir a Jesús. No podríamos circunscribirlo y Marcos no quiere encerrar a Jesús ahí. Para Marcos, Jesús es ante todo evangelio, una buena nueva, la encarnación histórica de Dios, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, la buena noticia. Y algo que para que ustedes vean cuál es el punto neurálgico que Marcos plantea en su evangelio es que éste inicia con la palabra principio del evangelio. ¿En qué otra parte de la Biblia encontramos esta palabra? Principio. ¿Recuerdan algún texto que tenga como eje principal esta palabra? Y bueno, seguramente ustedes han pensado en el versículo que todos nos hemos aprendido de memoria desde que somos niños, ¿no? ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El autor del inicio de la historia es Dios, lo mismo que es Jesús. Por eso Marcos lo va a identificar con el principio y lo va a retrotraer hasta la creación. Por eso es la encarnación de Dios en la historia, ¿no? O sea, Jesús ha estado siempre en la historia. Y ahora que está, es su encarnación. Así que, por haberlo puesto de relieve, por haber plantado esta idea con toda su fuerza y con toda su impronta, Marcos ha sido y sigue siendo un texto clave de la escritura cristiana y obligadísimo. Yo siempre le digo, si ustedes quieren aprender a leer la Biblia o quieren em, decirle a alguien que lea la Biblia, pero no sabe por dónde empezar, dígale o ustedes empiecen por el Evangelio de Marcos. Empiecen por ahí. No digan, bueno, empezar desde Génesis o empezar desde Mateo. No, no, no. Si alguien quiere acercarse a la Biblia, empiecen desde Marcos. ¿Ok? Muy bien. Les voy a dejar aquí, hermanos, esto está en las diapositivas, cómo está bosquejado el mensaje de Marcos. Bueno, tenemos un principio, el principio en el desierto, luego tenemos a Jesús en la región de Galilea sobre el anuncio del reino, ¿no? Luego tenemos ya, se encamina Jesús a Jerusalén para ser entregado. Tenemos los relatos del camino, la entrada a Jerusalén, su juicio y muerte.
Tenemos el final corto de Marcos, ¿verdad? No lo voy a explicar ahora, lo veremos detalladamente cuando veamos Marcos en particular. El final corto, que va del capítulo 16 del 1 al 8. Y finalmente tenemos el final largo, que se le conoce, que serían del versículo 9 al 20. ¿Ok? Se piensa que estos versículos fueron añadidos posteriormente al original. Por eso se le llama final largo. Y se cree que el Evangelio termina hasta el versículo 8 del capítulo 16. Bueno, hay muchas posturas, insisto, no voy a entrar en eso, pero esto les daría a ustedes, ¿no? Como un bosquejo interesante de ubicarse dentro del Evangelio de Marcos. No quiero que se lo aprendan todo de memoria, pero les sirve como una herramienta. Bueno, avanzamos entonces y ahora nos encontramos con otro precioso evangelio, una joya del Nuevo Testamento, porque su autor se pulió para escribir este evangelio. Bueno, el evangelio de Mateo va a seguir el esquema de Marcos. Recuerda que primero surge el evangelio de Marcos. Mateo le llega una copia a sus manos, la lee y dice, perfecto, voy a tomar esto como base, como esqueleto. Pero Mateo le va a añadir otras cosas y es altamente probable que Mateo tuviera en sus manos, por un lado, el Evangelio de Marcos y por el otro lado, un documento que los biblistas le han llamado el documento Q, en donde están las palabras de Jesús, ¿verdad? Están las palabras de Jesús, dos milagros que aparecen por ahí, pero en esencia todo tiene que ver solamente con lo que Jesús pronunció. Bien, con esos dos materiales que tiene Marcos, que tiene Mateo, perdón, este va a armar su propio escrito. Y lo va a dividir en términos judíos porque recuerden que el auditorio de Mateo es un auditorio judío que está muy familiarizado con los libros más sagrados que tiene el judaísmo. ¿Cuáles son estos? Pues la Torá, ¿va? O lo que nosotros le llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, el número 5 en la mentalidad judía es muy importante. Por eso es que Mateo va a dividir su obra en 5 grandes sermones de Jesús. ¿Qué va a significar esto? Es algo muy importante, ¿no? ¿Cuál es el primero? El sermón de la montaña. Segundo, el sermón de la misión de la iglesia. El tercero, el capítulo completo de las parábolas. El cuarto, el sermón del inicio de la iglesia. Y el quinto es un sermón escatológico que tiene que ver con el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Recuerden, la ley está asociada a Moisés. Entonces, Moisés y la ley, la Torá, son uno. El hecho de presentar a Jesús pronunciando 5 grandes discursos, que evidentemente, hermanos, Jesús pronunció muchos más. Pero Mateo lo resume en 5, ¿no? Y los va a estructurar y los va a elaborar para decirle a sus oyentes que Jesús es un Moisés superior al Moisés de la ley. Ujú. Por eso lo va a dividir en 5 grandes sermones. Y como muros de contención, diríamos, a estos 5 grandes sermones, va a añadir 2 relatos. Uno que se le llama el Evangelio de la Infancia, que tiene que ver básicamente con esta narración de el ángel, María, José, Egipto, Herodes, la matanza de los niños, etcétera. Y el capítulo 28 que tiene que ver con el capítulo pascual, es decir, el capítulo del envío, ¿verdad? En donde Jesús va a citar a sus discípulos y les va a decir, bueno, yo los envío, ¿no? Por tanto, vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, entonces, estos dos pilares con los que inicia y termina el Evangelio van a ser los que contengan estos 5 grandes sermones que tienen que ver con la enseñanza de Jesús. Mateo va a presentar a Jesús como un rabí.
pero no cualquier rabí. Es un rabí que es superior a Moisés y por lo tanto tiene el carácter de Dios, ¿verdad? ¿Qué fuentes utilizó el Evangelio de Mateo? ¿Qué tenía a su alcance el autor de Mateo para escribir su relato? Recuerden que Mateo también tiene por lo menos 40 años que se escribe después de que Jesús murió. Ya había muerto Pablo, Pedro, ya habían muerto. Así que para que Mateo escriba, se atreve a escribir, la- hablar de la misma persona como lo hizo Marcos, pero desde otra perspectiva, sin pisar el Evangelio de Marcos, era un gran desafío. Bien, el texto de Marcos, como dijimos, es la primera fuente que tiene. Le va a servir de esqueleto y de un fondo narrativo. Va a utilizar prácticamente toda la obra de Marcos, la vamos a encontrar en la obra de Mateo, ¿verdad? En sentido estricto, podríamos decir que Mateo es una reelaboración eclesial de Marcos, es decir, Mateo va a reinterpretar un poco el concepto de la iglesia a partir del mensaje de Jesús. Pero esa es la primera fuente que Mateo tiene. Una segunda fuente, como dije, es el documento Q del alemán eh, este, Quelle, que significa fuente, ¿verdad? Bueno, ya voy a hablar más sobre el documento Q, les voy a explicar por qué los biblistas creen que este documento fue un documento importante y demás. Pero en este documento se van a encontrar las tradiciones de las palabras de Jesús, que este es un documento altamente galileano, profundamente galileano. Ya expliqué a ustedes, queridos alumnos, que cuando Jesús inicia su ministerio, lo inicia en la región de Galilea. Es decir, que toda esa región fue la que escuchó las palabras de Jesús, no que las leyó, las escuchó. Entonces, cuando Jesús va a Jerusalén, baja al sur y sube a Jerusalén para ser muerto, cuando en Galilea se enteran que Jesús ha muerto, dicen, bueno, perfecto. Jesús murió como un profeta de Dios. Ahora, para la región de Galilea no le importaba el evento de la muerte ni de la resurrección de Jesús. Para los galileanos, lo que les importaba era lo que dijo Jesús. Entonces, che, perdón, tenemos que recordar qué nos dijo el Señor. Y entonces, con base a sus palabras, empezaron a armar un escrito para que no se les olvidara, ¿no? Qué palabra, qué dicho, qué frase recordaban, ¿no? Entre ellos, entre los que quedaban, porque seguramente muchos ya habían muerto. Así que esta es otra fuente de la que usa Mateo. Lucas también la va a tener, ahora lo voy a explicar, pero por lo menos hay 230 versículos en el Evangelio de Mateo, 230 versículos que son idénticos, ¿verdad? Casi, casi como que alguien copió uno y lo copió y lo pegó. Ahora explico un poco más ese fenómeno. Y un tercero que tenemos son las tradiciones propias de su grupo, de su comunidad, ¿verdad? Seguramente Mateo al hacer su propia comunidad, es como alguien va de misionero, no sé, a Salta, a Jujuy, no sé, allá a Medellín, en Colombia, evidentemente va a tener su propio grupo misionero al que va a evangelizar. En el caso de Mateo, su grupo con el que él inicia el mensaje del evangelio tiene que ver con los judeocristianos, ¿no? Es decir, judíos de habla hebrea, ¿verdad? Judíos de habla hebrea, este, que son muy apegados a las tradiciones de Moisés, al templo y a la ley. Bueno, ese va a ser el grupo al que Mateo va a dirigir su evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque el primer capítulo y el primer versículo, ¿verdad? Los versículos que inicia el Evangelio de Mateo, tiene que ver básicamente con una genealogía que abarca a todos los grandes personajes principales del Antiguo Testamento.
Si esa genealogía ustedes se la dejan, se la hacen leer a un gentil, a un griego, pues no va a entender nada, porque no conoce a ninguno de ellos, pero un judío sí. Así que Mateo va a ser influido mucho por el concepto judaico, tan es así que el Evangelio de Mateo es el evangelio que más citas tiene del Antiguo Testamento. Podemos decir entonces que Mateo va a vincular la trama narrativa de Marcos con las palabras de Jesús. Es decir, todo este esquema de Marcos, de un Jesús que se mueve, que sea, Mateo va, a ver si se entiende la expresión, va a sentar a Jesús. ¿No? Marcos lo pone a correr porque el Jesús que nos presenta Marcos es un Jesús que tiene mucha prisa por llegar a la cruz, pero el Jesús de Mateo lo va a sentar. ¿verdad? Y se sentó. Y se sentó con sus discípulos y se sentó a enseñar, ¿no? O sea, y los discursos son largos. En el caso de Marcos no tenemos discursos largos. ¿No? ¿Por qué? Porque hay que hablar y hacer, hablar y hacer. Entonces, Mateo va a vincular entonces esta narrativa de una impronta de un Jesús que corre y lo va a sentar con las palabras de Jesús. Va a decir, a ver, necesitamos sentarnos para poder entender y comprender qué dijo Jesús. No qué hizo, sino qué dijo. Así que, de esta forma, va a retomar el estilo del Pentateuco, que se componía de hechos y dichos. El Pentateuco, hechos y dichos. Es una narrativa maravillosa. Habla Abraham, habla Isaac, habla Jacob, habla José, habla Moisés, habla Aarón, ¿no? Siempre se habla. Y entonces Mateo ha compuesto un evangelio a base de 5 grandes discursos, como dije, en línea del documento Q con el Pentateuco, que enmarcados dan 6 narraciones que van a retomar la historia sagrada. Y hablamos de 6 narraciones porque tiene que ver con el evento pascual. Perdóname, 6 narraciones, es decir, no, hay 5 sermones, pero hay 6 narraciones. O sea, 5 sermones que tienen que ver con la palabra hablada. Y estos sermones que Mateo nos va a plantear están ambientados, están articulados por ciertas narraciones. ¿verdad? O sea, no es de que vamos a encontrar en Mateo sermón 1, sermón 2, sermón 3, sermón 4. Al final creo que aquí está en la gráfica para que ustedes lo puedan identificar con mayor claridad. Miren, aquí está. Empezamos. Tenemos narración uno es los relatos de la infancia que tienen que ver con Juan el Bautista. Primer sermón. ¿Cuál es? El sermón de la montaña. Después de este sermón, Mateo integra otro grupo de narración o narraciones que tiene que ver con milagros, ¿verdad? Aquí empieza Jesús a sanar para dar paso al segundo sermón o el segundo discurso de Jesús que tiene que ver con la misión. Es decir, Jesús va a enviar a los discípulos, ¿verdad? La misión eclesial, enviar. Después de este discurso, en el capítulo 11 y el 12, va a tener Jesús, Mateo va a plantear unas narraciones que tienen que ver con los enfrentamientos, principalmente con los fariseos, ¿verdad? Y después dará paso a un tercer discurso, un tercer sermón, que es las parábolas del reino, que se va a centrar básicamente en la más importante o la que va a desarrollar mucho más Mateo, que es la del sembrador con las figuras del trigo y la cizaña. Bien, después de este discurso, Mateo va a agregar otra narración, del capítulo 14 al 17, con nuevas controversias, donde dudan sobre la identidad de Jesús. Posteriormente, en el capítulo 18, vamos a encontrar el cuarto sermón de Jesús, que tiene que ver con la iglesia, una comunidad que surge del camino y la palabra de Jesús, una comunidad que se dirige a los pobres. Va a venir con una narración que es la quinta. Jesús ya en Jerusalén y presenta su proyecto de reino en la ciudad santa. Y se termina con un discurso escatológico, un sermón escatológico del 23 al 25. Y va a concluir con una narración que tiene que ver con la muerte, la resurrección y el gran envío misionero. ¿Ok? Entonces,
Mateo está integrado por 6 narraciones y por 5 grandes discursos de Jesús. ¿Ok? Muy bien. Bien, dicho esto, entonces pasemos a otro evangelio. Insisto, no se preocupen, no tienen que aprenderse esto, pero sí me parece que es muy buen material para que cuando ustedes profundicen más o quieran profundizar más sobre este tema, bueno, puedan sentir la necesidad de considerar, ¿verdad? Que cada escrito de la Biblia tiene su propio peso, ¿verdad? Y su propia am, aventura, digo yo, de descubrir lo que hay allí. Vamos a pasar ahora al Evangelio de Lucas, ¿verdad? Al Evangelio de Lucas. Un evangelio precioso que estaba unido en un principio con el libro de Hechos de los Apóstoles. Bien, ¿qué podemos decir de Lucas? Lo que podemos decir es que Lucas va a escribir un relato tratado. Un relato, primero, que tiene que ver con una biografía. Ya expliqué que hay que tomar con cuidado la palabra, una biografía de Jesús y un tratado que va a tener que ver con los inicios de la iglesia, ¿no? Entonces, este relato tratado de los acontecimientos y palabras de Jesús, de sus seguidores, en 2 volúmenes casi iguales, ¿eh? Porque si medimos tanto Lucas como Hechos de los Apóstoles, bueno, casi son parejos. La iglesia del siglo segundo, en el siglo segundo, la iglesia va a separar esta obra monumental. Imagínense, junte Lucas y junte Hechos y va a ser, es una obra impresionante, ¿verdad? Entonces, la primera parte se le denominó el Evangelio de Lucas como un evangelio solo, como que un evangelio que no va a depender del otro. Y por el otro lado de los evangelios, y lo coloca junto a los evangelios de Marcos, Mateo y Juan. Y con la otra parte, ¿verdad? La iglesia interpretará que este libro que se le da el nombre de Actos o de Hechos de Apóstoles será un libro que nos va a explicar el resultado. El evangelio nos dice la causa. ¿Quién es la causa? Pues Jesús. Y Hechos de los Apóstoles nos van a decir que es el resultado. Es decir, la fe en Jesús dio como resultado el nacimiento de la iglesia. ¿No? O sea, ahora nosotros pertenecemos a esta gran iglesia. Lucas es un historiador, lo demuestra así desde un principio, cuando en el prólogo le dice a Teófilo, me he propuesto poner en orden lo que se ha escrito y se ha dicho de Jesús, ¿no? Muchas cosas se han dicho, pero yo he investigado y vamos a tratar de poner un poco de orden a esto. Como buen helenista, ¿no? Los griegos eran muy formales, muy formales, así que vemos una fuerte influencia griega en los escritos. Bueno, Lucas es un teólogo también porque interpreta a Jesús, ¿verdad? Y cualquiera que interprete a Jesús, pues está haciendo teología. Pero algo curioso que le debemos y le agradecemos a Lucas es que aun cuando él haya sido un hombre criado como griego, va a respetar la herencia judía de Jesús. No lo heleniza, ¿verdad? No lo heleniza. No convierta a Jesús en un hombre o un personaje griego. Va a respetar profundamente y eso le agradecemos. Eh, y lo que también le agradecemos es que él va a presentar nuevas circunstancias eclesiales y sociales de su tiempo. Porque el Evangelio de Lucas, queridos alumnos, tiene que ver mucho con la ternura de Jesús. Para Marcos, Jesús es el Señor de todo y tiene poder y autoridad, incluso para dominar las fieras en el desierto. Para Mateo, Jesús es el gran rabí, ¿verdad? Que va a pronunciar palabra de Dios mucho más que Moisés. Pero para Lucas, Jesús será ese hombre tierno que le dará la oportunidad de resarcir la dignidad
de los grupos más vulnerables, los pobres, los leprosos, los ancianos, los niños y sobre todo las mujeres. Entonces, Lucas va a abrir un nuevo concepto eclesial desde la perspectiva de Jesús hacia todas las personas y principalmente a los excluidos. Eso será maravilloso del Evangelio de Lucas. Así que Lucas escribe desde una perspectiva universal y nos va a ofrecer un cuadro histórico-teológico permanente para entender el cristianismo hasta el día de hoy. Lucas nos dice que Jesús es un Jesús que está abierto a todo, ¿no? A todos. Y que va básicamente a utilizar a todos. No importa su nacionalidad, su género, su condición social, su abolengo, para Lucas, perdón, Jesús estar abierto a todos. Y esto debería ser el mensaje de la iglesia, una iglesia que abrace a todos. Pero bueno, no voy a hacer un comentario, pero como iglesia creo que nos hace falta entender y comprender esa palabra todos, ¿no? Poniendo de relieve el aspecto más sagrado de la vida y mensaje de Jesús por el público helenista. Lucas hizo un gran esfuerzo para que su público, que era griego, ¿verdad? Pues tratara de entender quién era este hombre que murió en la cruz. ¿Quién era este hombre que murió en la cruz? Lucas no escribió un evangelio como Marcos, ¿no? Ya lo sabe, Marcos dijo principio del evangelio. Tampoco lo hizo desde una perspectiva genealógica, decir de dónde vino Jesús, como si lo hizo Mateo, el trasfondo judío, sino Lucas va a hacer un relato tratado, como dije, Jesús y la consecuencia de los acontecimientos y palabras de Jesús y también de sus seguidores en dos partes prácticamente iguales. Hay relatos que solo vamos a encontrar en Lucas, ¿verdad? Y que no vamos a encontrar en Mateo, que no vamos a encontrar en Marcos, que no va a estar en Juan. Por ejemplo, la famosa parábola del hijo pródigo, o del padre paciente, o del padre amoroso. Eso se lo debemos a Lucas. La parábola del buen samaritano se la debemos a Lucas. Y fíjense cómo va a presentar a Jesús Lucas en este sentido. Va a hablar de sus seguidores porque para Lucas los discípulos formarán y deberán formar un papel predominante en esto. Y por eso vamos a mirar que el final del Evangelio encontraremos una narración maravillosísima, pero increíble y maravillosa. No lo voy a platicar, pero tiene que ver con lo que se llama con los caminantes de Maús, ¿no? Estos discípulos que iban desencajados, decepcionados, frustrados, fracasados, porque el que pensaban que era la redención de Israel terminó asesinado. Y lo peor, han pasado 3 días y sigue en la tumba. Entonces, viene Jesús, platica con ellos, les explica desde las escrituras, celebra la cena con ellos y después de que parte el pan, los ojos de ellos se les abren, Jesús desaparece y ellos dicen, ahora entendemos, ¿verdad?, por qué nuestro corazón ardía cuando veníamos con él en el camino. Y entonces ellos van con los discípulos y les cuentan, Jesús ha resucitado y empieza todo un movimiento misionero con base en los apóstoles, ¿verdad? O sea, los apóstoles serán parte importante, como lo vamos a ver en el libro de Hechos. ¿Cuáles son las fuentes que tiene Lucas para hacer su escrito? ¿De qué fuentes, em, diríamos hoy en términos modernos, qué bibliografía tenía Lucas para escribir su? Bueno, dijimos que tiene a Marcos como fuente. Tanto Mateo como él van a asumir los temas principales y el esquema narrativo de Marcos como base de su ejemplo. Marcos ya circulaba y se
y se posiciona en un libro de lectura referente, ¿no? Marcos. Entonces, una copia lo tiene Mateo y otra copia cae en las manos de Lucas. Dijo, bueno, listo, sobre esta base vamos a partir y vamos a construir un nuevo concepto. También tiene el documento Q, ¿verdad? Que hace Mateo, pero a diferencia de él, Lucas conserva el orden de Q. Bueno, híjole, me tardaré mucho con explicar esto, pero los voy a dejar con la duda y lo vamos a discernir con mayor claridad cuando veamos evangelios sinópticos y les explique por qué este documento es importante y por qué los biblistas creen que el documento Q está citado como lo cita Lucas, no como lo cita Mateo. Mateo utiliza el documento Q, pero lo maneja a su propósito. Lucas no. Lucas respeta cómo venía el escrito en particular. Pero, por favor, queden tranquilos que eso lo vamos a ver la siguiente materia, cuando lleguemos a evangelios sinópticos. Y tiene como Mateo sus propias fuentes, ¿verdad? Lucas emplea otras fuentes, sobre todo para los relatos de la infancia, porque Lucas nos cuenta el nacimiento de Jesús de una manera totalmente diferente a Mateo. Es más, no se les aparece, no se les eh, parece en nada. Nada, ni siquiera así un chiquitito que diga, ah, mira, bueno, aquí hay una coincidencia entre lo que nos cuenta Mateo y lo que nos cuenta Lucas. No, Mateo nos cuenta el nacimiento de Jesús desde una perspectiva patriarcal, ¿verdad? Es decir, el relato del nacimiento de Jesús está contado desde José. ¿Quién es el personaje principal? ¿A quién se le revela Dios en sueños? ¿Con quién habla el ángel? Con José, ¿verdad? María es un personaje secundario. Pero en el relato del nacimiento de Jesús en Lucas, ¿quién habla? José ni se aparece, ¿verdad? Está calladísimo, no tiene un papel importante en la narración. ¿Quién es la que habla? ¿Quién es la que se mueve? ¿Quién es la que hace el canto del Magnificat? Perdón, ¿quién va a ver sí, el canto del Magnificat? ¿Quién va a ver a Elizabeth? ¿Quién va al templo? ¿Quién ve al anciano Simeón? ¿A quién? Es María. O sea, María, el relato de la infancia de Jesús está desde un punto de vista femenino. Entonces, fíjense cómo las fuentes que tiene Lucas del nacimiento de Jesús es totalmente diferente. Y tiene también otro material llamado la fuente L, que aparece sobre todo en las parábolas, en la enseñanza de la pobreza y en los relatos de la resurrección. Es decir, que hay muchos, cuando el relato de Lucas nos dice que Jesús se levantó para ir a Jerusalén y que en el trayecto Jesús habló muchas cosas, a ese trayecto se le llama la enseñanza del camino. Porque ese trayecto, ¿verdad? Que nos plantea Lucas, Jesús va a hablar muchas cosas que las encontramos en Lucas, pero que no las encontramos ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Es un material propio de Lucas. ¿Dónde las consiguió? No sabemos. ¿Quién se las dijo? Tampoco sabemos, porque Lucas nunca conoció a Jesús. Sin embargo, él recoge esas fuentes y dijo, bueno, listo, encontré otra primicia para poner en mis escritos y es como lo tenemos nosotros. La parábola del buen samaritano y la parábola del hijo pródigo, del padre bondadoso, son eh, material de Lucas, ¿no? Porque esas parábolas no las encontramos en ningún otro lado. Alguien se las contó, ¿ah? Y entonces Lucas las incluye en su evangelio. Bien, aquí está la descripción, ¿no es cierto?, que podemos encontrar de la esquematización de los temas importantes. Tenemos
la dedicatoria a Teófilo, tenemos el primer apartado, la presentación de Jesús como Evangelio de Dios, la actividad de Jesús en Galilea, recuerden, siempre Jesús está en Galilea, cuando se decide ir a Jerusalén, ¿ah? El viaje a Jerusalén, el viaje del camino que les dije, que va a hablar acerca del seguimiento y la fe, la comida cristiana, la llegada del reino. Y va a tener un cuarto apartado que es el apartado pascual, que tiene que ver con la pasión y la resurrección de Jesús, ¿no? La entrada a Jerusalén, el discurso escatológico, el juicio y muerte de Jesús y las apariciones pascuales. Y Lucas tendrá un breve epílogo, ¿no? Bueno, acá viene el tema de los discípulos de Maús, ¿no? En el Evangelio de Lucas, Jesús no se aparece en Galilea, ese es otro detalle. En Marcos, Jesús aparece en Galilea, pero para Lucas, Jesús va a aparecerse en Jerusalén. Bueno, no vamos a hablar ahora de eso, pero hay una clara distinción de lugares. Y finalmente tenemos un pequeño epílogo de 3 versículos que no es otra cosa más que el relato de la ascensión de Jesús, ¿no? Este relato de la ascensión de Jesús, este epílogo de la ascensión cuando sube al cielo, lo vamos a encontrar nuevamente en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, pero lo vamos a encontrar de manera diferente. Así que cuando lleguemos al libro de Hechos, les voy a explicar por qué el relato de la ascensión, que viene del mismo autor, es totalmente diferente. No se parecen, casi en nada, casi en nada. Bueno, pues es así entonces como podemos acercarnos al Evangelio de Lucas. Evangelio apasionantísimo, un evangelio que resuma mucha ternura, mucho abrazo, mucho toque de Jesús. El Jesús de Lucas es un Jesús preocupado por los indefensos, ¿no? De hecho, las palabras que son el corazón del Evangelio de Mateo, las vemos pronunciadas por parte de Jesús en la casa de un pagano, de un publicano, de una persona de mala fama llamada Zaqueo. Las palabras que pronuncia Jesús en la historia de Zaqueo es el corazón del Evangelio de Lucas. ¿Y qué dijo el Evangelio de Lucas en relación al Mateo, verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, para él, para Jesús de Lucas, todo el que está perdido, no importa su condición, no importa su pensamiento, no importa su raza, su sexo, lo que usted guste y mande, no importa. Para el Jesús de Lucas es alguien que vino a buscar y a salvar. Buscar y salvar. Palabras claves del Evangelio. En el caso de Marcos, el Jesús de Marcos, lo encontramos en esa frase que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Se da cuenta? Para Marcos lo importante de su evangelio es la entrega de Jesús, el sacrificio de Cristo, ¿no? Como un mensaje de servicio, de entrega, ¿no? El que tiene todo el poder es capaz de someterse. Y en el caso de Mateo, encontramos la frase en ese texto de Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, bienaventurado sos Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho no se te reveló, no te lo dijo ni nadie, o sea, ni carne ni sangre, porque vos recibiste revelación de Dios. Es el Hijo de Dios, en el cual la fe en Él va a dar origen a la iglesia. Por tanto, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no está edificada en Pedro, la iglesia está edificada en la confesión de Pedro, en la confesión cristológica de Pedro. Bueno, es como para que ustedes vean
la hermosura, la grandeza, la profundidad que tienen los textos sagrados, ¿no? Y en vez de que ustedes se desanimen y digan, ay, es mucho, híjole, no sabía que era tanto. Bueno, eh, espero que no sea así. Espero que cada uno de nosotros encuentre razón suficiente para pensar contrario y decir, che, qué lindo, quiero saber más. ¿Mm? Quiero saber más, por supuesto. Así que bueno, piensen que después de que terminen el seminario van a tener tiempo suficiente para seguir profundizando, ¿no? Entonces, no se desanimen si piensan que es mucho lo que hay que saber. Bueno, finalmente tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Un libro fascinantísimo, un bestseller de la literatura bíblica, ¿verdad? Es un bestseller, un libro muy bueno. Y, a ver, aquí había una pregunta, perdón. Ah, Cintia dice, es interesante. Gracias, Cintia. Qué bueno, me alegra que les sea interesante y como dije, no se desanimen y digan, ah, yo no quiero saber nada de esto. ¿En qué me metí? No, por favor. Digan, quiero saber más, quiero aprender más, quiero enamorarme más de mi Señor, ¿no? Bueno. ¿Qué podemos decir de Hechos? Bueno, podemos decir que los eruditos han establecido que Lucas es el mismo autor del libro de Hechos. Se le ha dado un nombre, realmente el nombre del manuscrito más antiguo que se tiene, hermanos, dice Hechos de Apóstoles, ¿verdad? Así dice. Así que el libro tendría que llamarse Hechos de Apóstoles, no de los apóstoles, sino de apóstoles. Cambia el significado, sí, pero vamos a esperar un poco para explicarlo. Eh, y algunos biblistas, ¿verdad? Han coincidido de que tal vez el libro no debería llamarse Hechos de Apóstoles o Hechos de los Apóstoles, como lo conocemos, sino como Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando nosotros leemos Lucas, vemos que el actuar del Espíritu es muy, muy importante. El Espíritu está presente en todo el relato de Lucas y el Espíritu Santo también está presente en todo el relato de Hechos. Entonces, creo que si nosotros leemos este libro, debemos leerlo pensando que es el Espíritu Santo quien ha hecho posible que la iglesia continúe. Por eso se le propondría que se llamase este libro de Actos del Espíritu. Bueno, como dijimos en principio, el Evangelio y Hechos formaban un solo libro, pero después se dividió. La primera se hizo eh, como Evangelio, los Hechos de Jesús, y el libro de Hechos son los Hechos del Espíritu de Jesús, ¿no? El Evangelio es Jesús en vida y Hechos es Jesús ya ascendido a las nubes, al cielo, diríamos, y ahora su espíritu es el que guía a la iglesia. En efecto, vamos a hacerlo de manera muy rápida y muy, muy generalizada, ¿no? Hechos va a ofrecer una historia del espíritu de Jesús que en esencia significa el espíritu de Dios, ¿no? Recuerden que el Espíritu Santo creemos que es el poder que procede del Padre y del Hijo, es esa fuerza, ¿no? Que procede. Entonces vemos que en el libro de Hechos de los Apóstoles está el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu de Dios, que traza un camino que va desde Jerusalén, es decir, el lugar de los judeocristianos, representado por Pedro, por los 12 y después por el hermano de Jesús, que va a pasar a otro cristianismo que se llamarán los judío-helénicos, que llegarán hasta Antioquía y que después vendrá Pablo con un cristianismo hacia el gentilismo, ¿verdad? Entonces, habrá distintos movimientos cristianos, pero todos ellos, ¿no es cierto?, pensando siempre en interpretar mejor el Espíritu de Jesús. Y este primer momento que tiene que ver con Jerusalén, Antioquía y Pablo, va a terminar el libro de los apóstoles llevándonos hasta Roma, hasta lo último de la tierra, ¿verdad?
Y Roma, la capital de Italia, diríamos, va a ser la base para que Europa sea conquistada para Cristo. ¿No? Roma es la puerta para la entrada a Europa, principalmente a España, a la península ibérica, principalmente a Gran Bretaña. Entonces, fue muy importante esto. Ahora, esto tiene que ver con lo que nos va a contar Hechos, ¿no? Va a iniciar en Jerusalén y terminará en Roma. Ahora, en función de la teología judía, ¿no? Debemos decir que el libro de Hechos va a marcar el origen y el destino israelita de Jesús, es decir, va a respetar la impronta de Jesús, no lo va a helenizar, ¿verdad? Esto, la verdad que fue obra del Espíritu Santo, no lo va a helenizar. Así que el Evangelio va a nacer desde una perspectiva jerosolimitana, es decir, desde Jerusalén. No va a durar mucho esto, ¿eh? Estamos hablando de un año, tal vez 2 años, tal vez, pero un año seguro en que muere el Señor y hay una iglesia única, como que todos están unidos y después ya hubo varias rupturas, ¿verdad? Varias divisiones, de esto, pero se va a conservar que el espíritu inicial del Evangelio estará en función de la perspectiva judía. Sin embargo, esta perspectiva judía se abrirá paso a regañadientes y con muchos obstáculos a abrirse al mundo romano, al mundo helénico, a los gentiles. Porque evidentemente los que estaban muy apegados a Jerusalén, pues creían que los recién convertidos debían por lo menos circuncidarse, ¿no? Y Pablo dijo, no necesitamos ni circuncidarnos ni nada por el estilo, ¿verdad? Así que Pablo termina imponiendo su interpretación y entonces lleva esta idea de evangelio hasta Roma, donde el libro de Hechos nos tiene un final abierto, ¿no? ¿Cómo termina el libro de Hechos de los Apóstoles? No con la muerte de Pablo. Eso sería lo natural. Pero Hechos termina con un final abierto porque nos muestra a un Pablo que aunque está encadenado o está encarcelado, sigue predicando la palabra con libertad y anunciando el reino de Dios. Ese final, evidentemente, el autor lo plantea pues para que nosotros podamos entender que no nada está cerrado, ¿no? Bueno, aquí está, hermanos, ¿cómo se llama? El, el bosquejo, ¿verdad? Para que ustedes vean. Tenemos un prólogo, luego tenemos a la figura de Pedro y la iglesia jerosolimitana, tenemos la misión de los helenistas, los judeo-helénicos, que van desde Jerusalén hacia Antioquía, y luego tenemos ya la línea paulina, ¿verdad? Que va a llevar el Evangelio de Antioquía hasta Roma. Y tenemos un epílogo que tiene que ver con la espera que tiene Pablo en la prisión sobre su sentencia en Roma. Y como dije, es un final abierto en donde vemos a Pablo no muerto, sino vemos a Pablo predicando. Ahora, Hechos también está entre el 80 y 90 que se escribe. Pablo muere entre el 62, 63, 64, 65, por ahí, ¿viste? Entonces tenemos 15, 20 años. La iglesia sabe que Pablo murió, pero le dan el beneficio de la duda y termina fijando la figura de Pablo no como un mártir decapitado, sino como un valiente predicador del Evangelio de Dios. Muy bien, pues es así entonces como vemos los Evangelios y junto con Hechos de los Apóstoles. Puse Hechos junto porque, pues evidentemente, como ustedes saben, fueron escritos por el mismo autor. Bueno, finalmente encontramos a Juan.
Juan es un libro que debe entenderse, comprenderse, interpretarse de manera diferente que los tres evangelios restantes. En la forma actual que tenemos, hermanos, el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, es un texto muy elaborado y sobre todo profundamente teológico que va a presentar a Jesús como el yo divino, el logos de Dios, la palabra de Dios, que va a revelarse y actuar en el mundo. El Evangelio de Juan, hermanos, es un evangelio muy profundo, que contiene muchos símbolos, que hay que conocer mucho el Antiguo Testamento, y sobre todo, para interpretar el Evangelio de Juan hay que conocer mucho el contexto histórico que está viviendo la iglesia a finales del primer siglo. Pero cualquiera que sea el caso, el Evangelio de Juan es un evangelio espiritual, porque hay una lucha espiritual cuando se escribe este evangelio. Más que teológica es espiritual, pero evidentemente la teología tenía mucho que ver. En el fondo del libro parece conservar tradiciones antiguas que, como dije, pueden ser históricamente fiables. Aunque Juan se escribe 70 años después de que Jesús murió, parece ser que el autor conoce perfectamente a Juan. Y va a encontrar, es un libro de sabiduría, en línea de sabiduría. Lo vamos a encontrar en este capítulo petrino que se le conoce, porque tiene que ver con la figura de Pedro, el capítulo 21 de Juan. Así que en línea con la tradición de Pedro, porque de esta manera tuvo que haber sido admitido en la iglesia ya de finales del primer siglo. Es decir, Juan incluyó un capítulo completito para Pedro, ¿verdad? Diríamos que es el capítulo 21, por eso se le llama el capítulo petrino, para vincular a Pedro también en estas tradiciones que Juan ha enmarcado en su libro, y de esa manera la iglesia pudiera considerarlo también como palabra de Dios. Las tradiciones que encierra el Evangelio son las siguientes. La relación de Jesús con Juan el Bautista, ¿por qué? Porque ambos colaboran, ¿verdad? Ambos colaboran. Eh, Vamos a dejar ahí. Se les ve a los dos trabajando a la par. Otra cosa que va a manifestar el Evangelio de Juan serán las tradiciones de Jerusalén y Judea, más destacadas que los sinópticos por insistencia en las fiestas judías. Vamos a encontrar muchos relatos de estas fiestas que están enmarcadas como la fiesta de la dedicación del templo, que tuvo que ver con la purificación del templo cuando Antíoco IV Epífanes lo mancilló, ¿no? Entonces, va a tener que ver mucho con esta parte de las fiestas judías. Algo curioso es que el Evangelio de Juan va a estar elaborado con base en 7 signos o 7 señales. 7, como ustedes saben, es en la numerología, el 7 es un número perfecto. Así que es interesante cómo Juan, de todo lo que hizo Jesús, de todo lo que nosotros leímos en Mateo, en Marcos, en Lucas, Juan dijo, miren, ya se dijo mucho sobre el Señor, yo solamente necesito 7 narraciones para explicar el propósito de mi obra, ¿no? Entonces tenemos la boda de Canaán, el hijo del oficial del rey, el relato del paralítico de Betesda, la multiplicación de los panes, cuando Jesús camina sobre las aguas, el ciego de Siloé y la resurrección de Lázaro, ¿no? Son 7 relatos en los que el Evangelio se va a basar. Y cada uno tiene su propia fuerza, ¿eh? Cada uno tiene su propia impronta. No crean que es tan fácil. Solo como manera para que no quede tanto ahí la curiosidad. A veces cuando le hemos leído la historia de las bodas de Canaán, pues siempre pensamos que es una historia de una boda, diríamos, ¿no? Y lo vemos como un relato muy, pues, romántico, jocoso, como un relato donde, híjole, se nos acabó el vino, tranqui, no pasa nada, Jesús se encarga. Ah, bueno, listo, ya está, ¿no? Es así como que hemos
tomado el tema de las bodegas, pero la verdad que no, amigos. Cuando veamos el Evangelio de Juan, hago la exégesis del texto, ¿no? Vamos palabra por palabra de la parábola, del relato y se dan cuenta que es un relato profundamente teológico, ¿no? Con profundos significados. Desde que, por ejemplo, en el relato no se menciona el nombre de la madre de Jesús, ¿no? Nunca se dice que es María o Miriam, como se dice en hebreo. Solo dice la madre de Jesús. Eso es interesante, ¿eh? Porque el autor evita ponerle el nombre de María. Ujú. ¿Por qué las 6 tinajas? ¿Por qué de piedra? ¿Por qué en aquellos días, esa expresión, en aquellos días? Esa frase es importantísima, ¿eh? Es importantísima. En aquellos días. Fíjense, uno ni tomaría en cuenta por qué esa frase, pero cuando uno entiende esa frase, uno va a entender toda la parábola. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Que estas 7 narraciones que va a encarar Juan serán narraciones muy importantes. Y la octava narración tiene que ver, como dije, de una tradición petrina, que tiene que ver con la pesca milagrosa, con un milagro, un octavo milagro que realiza Jesús, pero esto va más en función de la figura de Pedro. Bueno, ¿qué otra cosa plantea el Evangelio de Juan? El relato del juicio y la muerte de Jesús. Acá podemos ver que el relato está muy cercano al relato de Marcos, de forma que parece ser que Juan pudo haber tomado de Marcos esto, pero pudo haber tenido otra fuente, Juan, del evento, ¿no? Alguien le pudo haber contado de diferente manera o él pudo haber recordado los hechos de diferente manera. En este tema, solamente en el Evangelio de Juan, encontramos, vuelvo a repetir, Juan evita por todos los medios hablar de María o nombrar a María y vemos que está la madre de Jesús y está el discípulo amado en la cruz y escuchamos a un Jesús diciendo, mujer, ahí tenés a tu hijo, hijo, ahí tenés a tu madre. ¿Verdad? Tiene un gran significado también eso. ¿Por qué Juan lo escribe? Los otros evangelistas pasaron por alto un evento, porque los otros evangelistas no ponen a nadie en la cruz, es más, dicen que todos salieron huyendo y las mujeres veían de lejos, pero ningún evangelista pone a la madre de Jesús y al discípulo amado, o Juan diríamos, pensando que sea él, en la cruz, solo Juan. Bueno, tiene su razón también. La estructura entonces del evangelio según San Juan es compleja y responde a varios principios, los cuales hay 2 razones que podríamos pensar que Juan hizo o elaboró de esa manera su evangelio. Pudo haber, los biblistas dicen que el libro está organizado en función de una semana, es decir, que Juan va a usar relatos y los va a ubicar a todos en una semana, es decir, que cada día va a suceder algo. Esto es muy interesante porque tiene que ver con la creación, ¿verdad? El número 6 tiene que ver con la creación, pero también tiene que ver con lo imperfecto, ¿no? Por eso el número de la bestia es 666, lo totalmente imperfecto. Entonces, y el séptimo día será la resurrección. Entonces, lo que quiero decir aquí es que muchos piensan que el Evangelio de Juan pudo haberse estructurado desde este punto de vista esquemático de una semana y otros dicen que el Evangelio fue dividido en 2 partes o en 2 libros, los libros de la gloria. Miren, esta sería la propuesta de una semana, ¿verdad? Así lo plantea, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. Suponen que el cuarto evangelio tiene una estructura septenaria, es decir, de 7 semanas o de 7 días. ¿No? Puede haber sido semanas o días. Entonces hay un prólogo,
un prólogo maravilloso y muy profundo, demasiadamente profundo. Hay que tener los ojos bien abiertos para entender el prólogo de Juan, pero bueno, es interesante. Y tenemos los 6 días, ¿no? Entonces tenemos en el primer día encontramos el bautismo y vino mesiánico representado en las bodas de Cana. Tenemos la primera Pascua en el día 2 con un nuevo templo y culto, la purificación del templo. Tenemos una segunda Pascua, la curación del paralítico y del pan de vida. Recuerden, Jesús por lo menos en el Evangelio de Juan subió 3 veces a Jerusalén. Así que por lo menos celebró 3 Pascuas en Jerusalén. Los otros evangelistas nos dicen que solo una, pero Juan nos dice que son 3. Entonces, la segunda Pascua sucede la curación del paralítico y eh, menciona o larga el largo discurso del pan de vida. En el día 4 estaría la fiesta de los tabernáculos, ¿no? La fiesta de las tiendas. Y ahí hablará Jesús, habrá un discurso de Jesús en donde él se denomina la luz del mundo. El día quinto tendríamos la fiesta de la dedicación del templo y habrá un discurso sobre Jesús como el buen pastor que da la vida. El sexto día tendremos la tercera Pascua con la pasión y muerte de Jesús, ¿no? La muerte parece ser lo inacabado, lo incompleto. Pero evidentemente Jesús no podía quedar en la tumba, así que se levantó y el séptimo día tenemos la resurrección. Y vio Dios que todo era bueno, así que descansa, santifica y bendice el día de reposo. En este caso, la resurrección es el triunfo de la vida, es la renovación de la creación, es el símbolo de lo excelente. Y termina con un epílogo, ¿verdad? Que es esta narración de la que hemos hablado que tiene que ver con Pedro. Bueno, esta es una propuesta de poder buscar entender a Juan desde esta estructura septenaria. Y hay otra propuesta que tiene que ver con la división de el libro en 2 libros, ¿verdad? Entonces tendríamos igual un prólogo, igual del capítulo 1, versículo 1 al 18, y después tenemos que sería un himno a Logos o a la palabra, este prólogo. El primer libro se le llamaría el libro de los signos o de las señales, ¿no? Que tiene que ver con la forma que el evangelista va a tratar de decirle a su auditorio cómo se reveló Jesús al mundo. Entonces tenemos el principio de Jesús y el Bautista, el primer signo, las bodas de Caná, luego tenemos la purificación del templo, el diálogo con Nicodemo, testimonio del Bautista, la situación que se vive en Samaria, el segundo signo en Canaán, sábado y paralítico, Pascua, pan de vida, tabernáculo, agua y luz, dedicación, Hijo de Dios, resurrección, Lázaro, unción, entrada solemne, el tema de los griegos. O sea, es el libro de los signos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros, por ejemplo, vemos ahí el primer signo, que es las bodas de Canaán, cuando termina la narración de Juan, el autor dice, y este es el primero de los signos en que se va a revelar la gloria de Jesús. Entonces, estos signos, Juan los identifica como señales, ¿verdad? Como señales en donde se manifiesta la gloria de Yahvé. Ese sería el primer libro, diríamos, ¿no? Y el segundo libro sería el libro de la gloria, en donde Jesús se va a revelar a su comunidad, pero ya como el Mesías, como el resucitado. Entonces tenemos la cena del Señor, las palabras de Jesús, la oración sumo sacerdotal que aparece en el Evangelio de Juan. Tenemos el relato de la pasión y su muerte y finalmente tenemos la resurrección. Y al igual que en la otra definición tenemos el epílogo, que es la nueva escena de resurrección con apertura eclesial. Juan nos va a presentar la historia de Pedro en una apertura hacia la iglesia. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Te quiero, apacienta mis ovejas. Pedro, me amas, sí, Señor, sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Entonces hay una apertura hacia
la labor eclesial, que para ese tiempo, en el año 100 la iglesia parece ser que estaba perdida, ¿no? La iglesia necesitaba volver al Espíritu de Jesús y le hace recordar al grupo juanino o a la comunidad de Juan, les hace recordar que este, la labor principal de los líderes es apacentar a la iglesia, cuidar de ella, ¿no? Y demás. Bueno, pues es así entonces, queridos alumnos, cómo llegamos a un recorrido puntual de lo que significa estos libros, ¿verdad? Que tienen que ver con este, ah, los evangelios. Bueno, pensé llegar esta clase a las cartas de Pablo, pero me parece que esas las vamos a abordar la última clase y no me va a quedar otra, alumnos queridos, más que grabar lo último para que no quede incompleto el tema, porque necesitaré hablarles brevemente, digo yo, no sé si eso es breve, pero bueno, brevemente, porque tendríamos, por ejemplo, las cartas Paulinas en la próxima clase, ¿no? Son 13, trataría de explicar todas en una clase. Pero después tendríamos las cartas católicas y tendríamos el Apocalipsis, ¿no? Que eso en otra clase lo plantearíamos. Pero como ya no nos quedaría otra clase, entonces lo que vamos a hacer es que mañana miércoles, voy a dar la clase esta de las cartas de Pablo, el cuerpo paulino, y el jueves grabaría yo el resto y lo subiría a la plataforma para que ustedes lo puedan tener también como una referencia y no quedar cortado. Y ahí terminaría nuestra cursa. ¿Ok? Bueno, a mis hermanos que están presentes, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, queja o sugerencia, favor de marcar el número 3. Este, y también para los que están viendo la clase grabada, si tienen alguna duda o pregunta, yo a veces no he querido explicar muchas cosas porque la misma materia me limita y el tiempo también me limita. Así que bueno, es una introducción, recuérdenlo. Pero bueno, al menos le estoy dando algunas ideas ahí para que no queden en el tintero. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé, Cintia, Dani. Bueno, Cintia dice que no. Va. Dani dice que también está todo bien. Bueno, insisto, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Bueno, pues nos vemos mañana, amigos queridos. Nos vemos mañana. Deseo que Dios los bendiga. Les mando un gran abrazo. Paz y bendición.